Año 1979, Irlanda. Ese año, Susie and the Banshees lanzó su segundo álbum, Joy Hands, y ahora la banda debía promocionarlo a través de giras. Sin embargo, lo que Susie, Steven, ni su manager Nigel Stevenson sabían era que ese año la banda estaba a punto de llegar a su fin. John Mackay y Kenny Morris dejaron el grupo luego de una discusión en una firma de discos. Horace y sus viejos compañeros, la banda estaba a punto de empezar desde cero. La salida de Mackay y Kenny Morris fue uno de los peores momentos dentro de la carrera de Susie and the Banshees, ya que la banda tuvo que cancelar 6 giras que tenían programadas. Como consecuencia, Susie y Steven empezaron a hacer una audición en Londres para encontrar al guitarrista y baterista que cumpliera los requisitos que quería la banda. Al principio se decía que Mark Perroni volvería al grupo, cosa que era mentira, ya que en ese entonces Perroni empezó a recibir ofertas por Adam Ant para unirse a los Ants. Otros decían que Steve Jones y Paul Koch de los Sex Pistols se unirían a Susie and the Banshees. Sin embargo, ambos declinaron por la oferta de los Banshees. No fue hasta que Nils Stevenson y la banda descubren un baterista llamado Budgie. Peter Clark, mejor conocido como Budgie, había nacido en St. Helens, Lancashire, y era popular por 2 cosas. La primera, porque en la escuela llegó a tener un DJ set, y la segunda, por tocar con las mejores bandas de Liverpool como la banda de Laszlo tú mismo, Vicky Japan, una banda de la que saldrían los miembros de bandas como The Lightning Seeds y Frankie Goes to Hollywood. Sin embargo, cuando Budgie dejó Big Japan, se fue a Londres, donde se unió a un trío de chicas llamadas The Slits. Lanzaron solo un álbum llamado Cut. Sin embargo, Budgie dejó el grupo y poco después se unió al proyecto de Glenn Matlock llamado Jimmy Norton's Explosion. Cuando Budgie dejó Jimmy Norton's Explosion, fue a las audiciones que estaban haciendo Susie and the Banshees en Londres, donde al final se convirtió en baterista del grupo. Como el grupo ocupaba hacer giras en su momento y no tenía guitarrista, le pidió a Robert Smith que fuera el guitarrista temporal del grupo. Smith aceptó, pero solo lo haría siempre y cuando The Cure fuera banda de apoyo de Susie and the Banshees. En aquel momento que la banda hacía giras, escribieron un puñado de nuevo material que sería presentado en los conciertos. El único problema era que la banda todavía no encontraba un guitarrista, y no fue hasta que Susie and the Banshees se le vino la idea de llamar a John McKeoch, el cual tocaba para la legendaria banda de Manchester, Magazine. En el entonces que Susie and the Banshees hacía giras, Magazine estaba dando conciertos en los Estados Unidos, y cuando McKeoch recibió una llamada por parte de los miembros de Susie and the Banshees para presentarse a la audición, McKeoch no lo pensó 2 veces y se fue a Londres. Sucedía que McKeoch era un gran fan del grupo y uno de sus discos favoritos era el álbum de Scream. Cuando McKeoch se unió al grupo, Susie and the Banshees empezó a escribir nuevas canciones. Algunas de estas canciones serían Happy House, Desert Kisses y Drop Dead. El problema radicaba en que McKeoch estaba tocando con 2 bandas a la vez. Un rato tocaba con Magazine y al otro rato estaba con Susie and the Banshees. Y McKeoch no quería dejar a Magazine, ya que él estaba haciendo una gira con Magazine para promocionar el tercer álbum de estudio de la banda, The Correct Use of the Soap. Sin embargo, Susie and the Banshees le dio una oferta de convertirse en guitarrista de la banda, al menos de forma temporal. Esto le convenía a John, quien de todos modos estaba buscando aumentar sus actividades extracurriculares. Para marzo de 1980, Susie and the Banshees lanzó su nuevo sencillo, Happy House. Esta canción tenía un sonido diferente comparado a canciones anteriores, pero aún seguía teniendo aquella letra sombría y macabra la cual destacaba mucho a Susie and the Banshees. En la canción vemos ciertas referencias a George Orwell, al igual que, al parecer, el tema retrata la infancia de Siouxsie Sioux. El sonido del bajo era ligero y de lejos era el más prominente en la canción, mientras que Budgie seducía a través del sonido de las baterías. En cuanto a McKeoch, le daba el sonido de la guitarra a ciertos sonidos de misterio, con esos efectos muy eco que tenía su guitarra al tocarla. Aparte de esta canción, la banda lanzó Drop Dead Celebration, la cual era una dedicatoria a Mackay y Morris, en donde la banda con sus palabras tan llenas de veneno daría a entender que Susie and the Banshees nunca se olvidaría de ellos.
Tras lanzar estos dos sencillos, la banda comenzó a hacer giras por Escocia, en donde presentaron nuevas canciones como Hybrid y Christine. Cuando McKeoch dejó la banda para volver con Magazine en primavera de ese año, Siouxsie and the Banshees estaba pensando en sacar a John McKeoch y poner a un guitarrista permanente. Sin embargo, todo se solucionó cuando de repente McKeoch dejó Magazine. Esto era debido ya que McKeoch no le estaba gustando el nuevo sonido que quería Howard Devoto para el tercer álbum de Magazine. Ahora que la banda había sufrido una remarcable transformación en su sonido, donde esto se podía presenciar en Happy House, la banda lanzó su nuevo sencillo llamado Christine. Esta canción está inspirada en Christine Sizemore, una pintora la cual había sido diagnosticada por tener múltiples personalidades. Steven Severin había leído sobre ella antes, y a cada una de estas personalidades dentro de la canción, la banda le pondría un apodo, como lo dice la misma canción. Christine, The Strawberry Girl, Christine, Banana Split Lady. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. El lado B de Christine iría acompañado de la canción If White, If Black. Estas canciones en su entonces estaban siendo producidas por Nigel Gray, conocido por ser productor de The Police en los álbumes L'Enduance d'Amour y Regatta Leblanc. McKeoch había recomendado a la banda que trajeran al productor Nigel Gray, esto también debido a los problemas que tuvo la banda con su productor pasado. Una vez un periodista había escrito que If White, If Black era como escuchar Careful with That Eugene de Pink Floyd, y él no estaba equivocado en ello. Ambas canciones compartían un ambiente de malestar perforado por un grito dentro de la canción. La mayoría de estas canciones aparecerían en Kaleidoscope, el tercer álbum de estudio de la banda. Muchos de los fans estuvieron decepcionados con este álbum. A pesar de que el disco llevaba el nombre de Kaleidoscope, el álbum ofrecía menos de lo que prometía. Para este álbum, vemos cómo la banda empieza a incluir el sonido precoz de los sintetizadores, un instrumento que no se usaba en discos pasados. El álbum tiene sus momentos, como en Desert Kisses, una canción de amor, la cual permanece siendo una de las canciones más geniales que se encontraban fuera de lo común de la banda. En el disco tenemos a un guitarrista invitado como Steve Jones, donde sonaba poco inspirado en una canción como Clockface, mientras que en Paradise Place proporcionó el complemento perfecto para los redobles de tambores de Budgie. Kaleidoscope no pudo haber establecido nada innovador, pero fue un respiro para el grupo. Tanto McKeoch y en menor medida Robert Smith permitieron que Siouxsie Sioux y Steven Severin pudieran hacerse conocidos en Reino Unido. Fue tanto al punto que Siouxsie Sioux fue invitada a una cena en los Estados Unidos, donde estaban grandes estrellas de la escena New Wave como Debbie Harry de Blondie, Devo, Iggy Pop y sus viejos amigos como Philip O'Kay de The Human League y Johnny Thunder de The Heartbreakers. Teniendo tiempo para relajarse y reflexionar sobre las críticas mixtas de Kaleidoscope, Siouxsie and the Banshees se preparó para su tour, la cual empezó en septiembre de 1980. Esta tour empezaría con 3 conciertos donde llevarían el nombre de Janet and the Icebergs. Este nombre era una referencia a la Guerra Fría que había prevalecido entre los fans y la prensa por el álbum Kaleidoscope. Luego de esto, encabezaron en el cartel de Futurama Festival en Queen's Hall, Leeds. Habían supuestos rumores de que Robert Fripp, ex guitarrista de King Crimson y el cual llegó a tocar en algunos proyectos de David Bowie, se uniría a la banda, algo que Fripp negó, aunque admitió que le gustaba la banda. Una nueva canción había sido mostrada durante los conciertos. Esta canción era una nueva versión primitiva de Voodoo Dolly. La gran parte de octubre y noviembre fueron gastados en Reino Unido y una gran parte en Estados Unidos. Mientras la banda estaba haciendo giras, recibieron una cinta de una banda escocesa llamada Altered Images. Este grupo de jóvenes habían escuchado a la banda y querían ser grupo de apoyo. Steven Severin y Siouxsie Sioux tuvieron un enorme interés en la banda por el potencial que tenían, al punto que Severin fue productor de las primeras canciones de Altered Images. Su tour terminó en Hammersmith Palace. Israel, Red Over Wire, Into the Light y Conga Conga fueron una de las canciones nuevas que empezó a sacar la banda en su entonces. Cuando terminó su gira con Altered Images, Siouxsie and the Banshees lanzó su nueva canción llamada Israel. Esta canción había sido un éxito, alcanzando el puesto 40 en Reino Unido.
A pesar de que Israel se convertiría en un himno del grupo, la prensa británica le preguntó a Steven Severin si la canción tenía que ver algo con política, algo que él negó. Él afirmaba que la canción trataba más sobre la desilusión de una persona, la cual ha dejado de creer en lo que consideraban verdad. Pocas bandas convertían la sangre en vino como Siouxsie and the Banshees. Israel fue escrita durante los conciertos que estaba haciendo Siouxsie and the Banshees y ya habían presentado la portada del sencillo donde aparecería la estrella de David. La polémica no se desataría hasta que tuvieron que presentar la canción en un concierto, en donde un grupo de skinheads nazis vieron a Siouxsie Sioux con la estrella de David en su camiseta. Con aquella provocación, el grupo salió corriendo, al igual que el público, donde no querían ser lastimados por los skinheads. La mayor parte de estos conciertos fueron influencia de jóvenes punks londinenses, formando sus propias bandas e intentando revivir el sonido de los Sex Pistols desde abajo, con bandas como The Exploited, Subhumans, Flocks of Pink Indians, entre otras. En cuanto a Siouxsie and the Banshees, dejaría un legado, pero ahora con las bandas góticas. Este legado sería Juju, el cuarto álbum de estudio de la banda. Si hubo algo importante dentro de Juju, fue que hizo funcionar a Siouxsie and the Banshees como una banda otra vez, donde John McGeoch tendría más protagonismo no solo en la guitarra, sino también en la composición de las letras de las canciones, al igual como lo había hecho McKay antes. Sin embargo, aunque McGeoch habría ayudado en la banda dentro de la composición, la resonancia de los títulos de las canciones decía mucho más que la música, tales como Spellbound, Halloween, Into the Light o Head Cut. Nigel Gray manejó el mismo sonido de la guitarra que hizo en canciones como Walking on the Moon, en temas como Into the Light. Pero cada encantamiento a la superstición y a la fascinación estaba cubierta en una espesa niebla mediante la mezcla de Gray. Incluso el sonido pop brillante de temas como Arabian Nights y Spellbound estaban pintadas bajo una sombra demasiado gris, aunque esta no detenía su ascenso en las listas. Los videos para las canciones, con aquellos bosques encantados, peleas con espadas o alfombras voladoras, era lo que le daba vida a las canciones. Para 1981, Steven Severin tenía algunas ideas para el futuro, y durante ese mismo tiempo, la banda se detendría para pensar bien las cosas. Sin embargo, esto no pasaba en la mente de Siouxsie Sioux y Butchie, cuando ambos decidieron formar su propio proyecto juntos. Este proyecto sería conocido como The Creatures, una banda con un sonido con más acercamientos a la música experimental. Eso sí, manteniendo el sonido gótico que caracterizaba a Siouxsie Sioux desde un inicio. Habían grabado dos canciones, una llamada But Not Them y la otra So Unreal. La audiencia no entendía nada de lo que quería hacer en ese momento Siouxsie Sioux y Butchie. Lo único que Steven Severin sabía era que ambos estaban grabando un EP titulado Wild Things, donde se incluyeron la mayoría de estas canciones dentro de sus conciertos. Las fotos del EP fueron tomadas por Adrian Booth, el cual los llevó hasta Newcastle para una sesión de fotos. La prensa en aquel momento decía la supuesta relación amorosa que había entre ambos miembros, esto principalmente por las fotos que se habían tomado juntos para la portada del EP, algo que con el paso de los años terminó siendo verdad, hasta los 2000, donde luego de casarse se divorciaron. Tras el lanzamiento de su EP, Butchie y Siouxsie volvieron con McGeoch y Severin para volver a tocar y empezar a hacer giras por Estados Unidos. Antes de esta gira programada, el grupo grabó una canción nueva llamada Fireworks. También Polydor Records publicó Once Upon a Time, The Singles, un recopilatorio el cual mostraba las mejores canciones de Siouxsie and the Banshees desde 1978 con la salida de The Scream hasta 1980 con Kaleidoscope, incluyendo las canciones Israel y Love in a Void, las cuales no salieron desafortunadamente en sus álbumes de estudio y que solo estaban como sencillos. Aquel recopilatorio fue un éxito y le cayó como anillo al dedo a la banda, principalmente porque estaban negociando un nuevo contrato con Polydor. Lamentablemente, en esa etapa, Nils Stevenson dejó de ser el manager de Siouxsie and the Banshees. Se decía que Malcolm McLaren, el cual fue el que le dijo a Siouxsie Sioux que tocara hace mucho tiempo en el 100 Festival Club con los Sex Pistols, se iba a convertir en manager de Siouxsie and the Banshees.
Sin embargo, estos rumores eran falsos, ya que McLaren estaba con Pow Wow Wow en ese momento. Al final su agente fue Dave Woods, el cual gracias a Woods la banda tuvo otros 2 conciertos, solo que esta vez tocarían en Asia en países como Hong Kong y Japón. Tras terminar su gira por Asia, regresaron a Reino Unido para tocar en el programa Top of the Pops su nueva canción, Fireworks. Esta canción supuestamente iba a ser producida por Martin Rushent, pero para ese momento Rushent estaba produciendo a Altered Images. Al final la banda produjo su propio trabajo, eso sí, recibiendo ayuda del que se convertiría en su próximo productor, Mike Hedges, quien había dejado a The Cure luego de que Robert Smith contrató a Phil Charnley para Pornography. Tras la salida de Fireworks, la banda comenzaría a hacer giras. En este caso, serían para Escandinavia. Lamentablemente, estos conciertos fueron cancelados debido al mal estado de salud de Siouxsie Sioux. Sucedía que el doctor que examinó a Siouxsie le había dicho que padecía de laringitis, por lo que no podría cantar hasta el siguiente año. Siouxsie, quien se negó a seguir los consejos de su doctor, continuó con las giras en Reino Unido y empezó a grabar su 5º álbum de estudio con el grupo llamado A Kiss in the Dream House. El título del álbum provenía luego de que Severin miró por televisión una serie de películas las cuales estaban basadas en los años 20, en las cuales aparecían actrices americanas en un burdel. A Kiss in the Dream House había permanecido como uno de los discos favoritos de la banda hasta la salida de Peep Show. En este álbum la banda dejaba relucir la pasión y el deseo de las mayores flemáticas excursiones dentro de la magia y superstición de Juju. Una enorme diferencia que había entre Juju y A Kiss in the Dream House era que el material de Dream House se le dio la libertad para ser grabado en el estudio, mientras que la mayor parte de canciones de Juju fueron tocadas en los conciertos antes de ser grabadas en el estudio. En el inicio del disco se pueden encontrar temas como Slowdive y Obsession, acompañadas de las panderetas, campanas, bucles de cinta y toques delicados de guitarra. También el acompañamiento de los acordes pesados y el sonido de las baterías que caracteriza a los Banshees había sido sacado de la mezcla para hacer espacio a su nueva énfasis de lectura. También en el disco nos podemos encontrar con canciones graciosas conducidas por la batería de Budgie como Circle, las cuales son acompañadas por ritmos cruzados. Otra canción destacable puede ser Painted Bird. Pero si hay una canción mística dentro de todo el disco es Obsession. La claustrofobia creada por el sonido que hace al revés fue un perfecto acompañamiento de Siouxsie para intimidar a los oyentes. Sin embargo, como todo trabajo en un álbum, siempre hay tensiones y un corazón roto, incluso más de una vez. Eso pasaba con McKeoch, con el que tenían muchos problemas durante las grabaciones dentro de A Kiss in the Dream House. A pesar de que McKeoch había ayudado a la mayoría de las letras de las canciones de Juju, su participación en el 5º disco era nulo y casi no aparecía. Tras la publicación de A Kiss in the Dream House, la banda comenzó a hacer conciertos en España, Madrid. En uno de esos conciertos, McKeoch colapsó y fue llevado al hospital. De regreso a Reino Unido y con una tour en dicho lugar de forma inminente, McKeoch recibió una carta escrita por la banda. Luego de esa carta, McKeoch supo que su carrera con Siouxsie and the Banshees había llegado a su fin. La banda no estaba lista para una segunda separación, como la del 79. Sin embargo, los problemas con la depresión y el alcohol fueron las cosas que estaban provocando la destitución de McKeoch. Esto sobre todo ocurrió en su segundo desastroso show en Madrid. Cuando la gira por Reino Unido comenzó, Siouxsie and the Banshees estaba con su nuevo guitarrista. Ahí estaba Robert Smith listo para reemplazar a McKeoch y para aprenderse las 12 canciones que iba a tocar.